El B-2 Spirit no es solo un bombardero, es una sombra, un susurro en el radar. Pero lo que pocos saben es que su silueta viene de un fantasma mucho más antiguo, uno que nació en el corazón del Tercer Reich. Cada vez que lo ves surcando los cielos, estás viendo el eco de una idea concebida en la desesperación más oscura de la Segunda Guerra Mundial. Una idea que apuntaba directo al corazón de Estados Unidos, y no fue un simple delirio. A finales de la guerra, mientras Berlín ardía y el Reich se desmoronaba, Hitler tenía un último sueño retorcido: ver Nueva York arder. No era una fantasía cualquiera, era un plan real, trazado en papel, diseñado en túneles subterráneos, y lo más perturbador, era técnicamente posible. Un bombardero nazi cruzando el Atlántico y soltando una bomba sobre Manhattan parece ficción, pero no lo es. Hoy vas a conocer al Horten H-18. El bombardero furtivo de madera, invisible al radar, con alas que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Un arma tan avanzada que los ingenieros de la Luftwaffe no supieron si admirarla o temerla, y lo peor de todo, casi lo construyen. Estuvo a días de hacerse realidad. La idea no nació con los Horten, nació mucho antes, en la mente obsesiva de un dictador con delirios de grandeza. Para Hitler, ver Manhattan en llamas era más que propaganda, era venganza. Una forma simbólica de destruir la moral estadounidense, de golpear donde dolía. Y para eso, necesitaba lo imposible, un bombardero transatlántico. Ya en 1937, la empresa Messerschmitt intentó complacer al Führer con el ME-264, un prototipo ambicioso que prometía cruzar el Atlántico. Pero era solo promesas. Al año siguiente, Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe, resumía la frustración con brutal claridad. ¿De qué me sirve una fuerza aérea si no puedo hacer que los arrogantes del otro lado del océano prueben el sabor de nuestras bombas? Pero no era solo frustración, era presión. Alemania quería su America Bomber. En 1942, el proyecto dejó de ser un capricho para convertirse en una orden directa. El alto mando comenzó a evaluar candidatos. El Heinkel 277, el Junkers Ju-390 y el viejo Me-264 volvieron a escena. Todos eran pesados, complejos, ilimitados. Sí, podían volar lejos, pero no lo suficiente. La única forma viable de atacar EEUU era despegando desde las Azores, un territorio bajo control portugués, neutral y totalmente fuera del alcance nazi, una misión suicida sin pista de retorno. Algunos rumores aseguran que un Ju-390 logró llegar hasta la costa americana en un vuelo de prueba secreto, pero no hay pruebas, solo mitos. La verdad era incómoda. Ninguna superempresa del Reich tenía la solución. Los diseños eran mastodontes voladores con alcance mediocre, bombarderos que prometían hazañas imposibles desde el papel, pero que nunca despegaron. Y mientras esos gigantes fallaban uno tras otro, un par de hermanos trabajaban en silencio, lejos del poder, lejos de los focos, pero con una idea radical entre manos. Mientras los titanes industriales del Reich se estrellaban contra la física y la logística, en la sombra trabajaban dos hermanos que no eran ingenieros comunes. Eran herejes de la aerodinámica. Rechazaban las reglas, los dogmas, los diseños clásicos. Eran los Horten. Walter y Reimar, rebeldes con planos en vez de pancartas. Su obsesión, el ala volante. Una idea radical, sin fuselaje, sin cola. Solo un ala pura, autosuficiente, con menos resistencia y más alcance. No era estética, era física. Eficiencia pura, nacida del caos. La Luftwaffe los tenía por excéntricos, útiles para fabricar caza experimentales, pero nada más. Nadie los veía como amenaza. Y eso fue su ventaja. Porque mientras todos buscaban soluciones grandes, ellos buscaban una inteligente. A finales de 1944, con Alemania en llamas, los Horten recibieron la oportunidad que esperaban. El alto mando lanzó un último grito de desesperación: crear un bombardero con 11.000 kilómetros de alcance y capacidad para 4 toneladas de bombas. Una locura. Para las grandes corporaciones, otro fracaso anunciado. Para los Horten, era su momento. Durante las navidades de ese año, encerrados en su taller, diseñaron el Horten H-18, un monstruo alado, adelantado a su tiempo por décadas, 40 metros de envergadura, 150 metros cuadrados de superficie alar, tripulación de 4 y 6 motores a reacción Jumo 04B embutidos dentro del ala, con tomas de aire integradas en el borde de ataque. Cada línea del diseño estaba pensada para una sola cosa: rendimiento, menos peso, menos resistencia, más velocidad. Y lo más perturbador, era de madera, un esqueleto ligero ensamblado con un adhesivo especial a base de carbono. El resultado: invisibilidad parcial al radar. Sin querer,
Los Horten habían creado el primer bombardero furtivo de la historia. A 900 kilómetros por hora, habría sido casi intocable por los cazas aliados. Con más alcance, más velocidad y una silueta que confundía a los radares, el H-18 no era solo un prototipo, era una amenaza real. Pero lo que lo hacía aún más aterrador era su lógica. No necesitaba pistas enemigas. No dependía de submarinos. Era autosuficiente, viable. Tenía sentido, y eso lo convirtió en un arma de pánico potencial. Cuando los altos mandos vieron el diseño, entendieron que esto no era otro delirio, era su única posibilidad real de tocar territorio americano, y por primera vez tuvieron miedo de que funcionara. Lo que hacía al Horten H-18 tan letal no era solo su forma, era el conjunto, un diseño coherente donde cada parte respondía a una lógica invisible, pero implacable. El fuselaje, o mejor dicho, la ausencia de él, era una obra maestra de eficiencia. Todo el avión era ala, una única estructura aerodinámica diseñada para reducir al mínimo la resistencia. Nada sobresalía, ni motores expuestos ni torretas abultadas. Era como una cuchilla planeando en el viento. 6 motores Jumo 004B alimentaban a la bestia desde el interior del ala. ¿Por qué adentro? Porque ahí estaban protegidos del radar. Las tomas de aire se camuflaban en el borde frontal. Una decisión que no solo mejoraba la estética, sino que reducía la firma térmica y radar al mismo tiempo. Esto no era casualidad, era visión, puro cálculo. La estructura era de madera, no por falta de acero, sino por intención. Alemania ya había experimentado con este material en casas como el Jo-229. La madera era ligera, flexible y, sobre todo, invisible a ciertas frecuencias de radar. El pegamento usado, con componentes de carbono, añadía un extra inesperado: absorción parcial de ondas electromagnéticas. Un avión de madera que podía atravesar el radar sin ser detectado. Era una paradoja, y funcionaba, y no era indefenso. A pesar de la obsesión por ahorrar peso, los Horten lograron incluir armamento defensivo. Una torreta dorsal con cañones automáticos y artillería frontal que protegía la nariz del aparato. Nada estaba puesto al azar. Cada pieza tenía una razón, una función dentro del todo. Incluso el tren de aterrizaje era una genialidad por sí misma. Era desechable. Tras el despegue, se liberaba para aligerar la estructura. El aterrizaje se hacía con un patín ventral, ingenioso, arriesgado, pero perfecto para una misión que probablemente no tendría retorno. Cada gramo contado, cada decisión radical, y la velocidad, 900 kilómetros por hora. En una época donde los cazas apenas rozaban los 600, ningún interceptor aliado habría tenido una oportunidad real. Para 1945, esto era ciencia ficción hecha madera y metralla. El H-18 no era solo una respuesta a un problema técnico, era un manifiesto de lo que la ingeniería puede lograr cuando se libera de la burocracia, de la arrogancia industrial, y se deja guiar solo por una cosa: la lógica implacable del rendimiento. Un bombardero diseñado para el apocalipsis, y construido como si fuera a ganarlo. En febrero de 1945, los hermanos Horten llegaron a Berlín con su criatura. Presentaron el diseño ante una sala llena de altos mandos, ingenieros y burócratas. Muchos de ellos eran responsables de los fracasos anteriores. Lo que vieron los dejó en silencio. No era solo un avión, era una bofetada, una lección de ingeniería hecha realidad. Y esa humillación tuvo consecuencias inmediatas. Porque a pesar del asombro, los Horten no salieron de la sala como héroes. Salieron con una orden: colaborar. No con cualquier equipo, sino con los ingenieros de Junkers. Los mismos que habían fallado una y otra vez en sus intentos de construir el America Bomber. A partir de ese momento, ya no controlaban su propio proyecto, y lo que vino después fue una ejecución lenta, metódica, implacable. Primero, Junkers impuso una gigantesca aleta vertical en la parte trasera. Destrozaron la pureza del diseño Alar, rompieron el sigilo, arruinaron la aerodinámica. Después, sacaron los motores del ala y los colgaron en góndolas externas. La excusa: mantenimiento. El resultado: más resistencia, menos velocidad, menor alcance. Todo lo que hacía único al Horten fue eliminado sistemáticamente, como si quisieran borrar su identidad. Luego vino la versión B, un aborto de ingeniería. Solo 4 motores, sin torreta, cabina desplazada, tren de aterrizaje fijo. Era como si intentaran construir un avión común con piel de futuro. Pero no era todo. También existió una versión C, una mezcla absurda que ni los propios Horten reconocían como suya. El sabotaje no fue accidental, fue deliberado, corporativo.
una vendetta disfrazada de colaboración técnica. Las decisiones tomadas no eran fallos de cálculo, eran decisiones políticas impulsadas por orgullo herido. Junkers no quería que el Reich ganara, quería que no ganaran ellos. Y sin embargo, el proyecto siguió adelante. Aunque mutilado, el H-18B fue aprobado. Se esperaba su producción en minas subterráneas secretas para el otoño de 1945, pero el reloj estaba en su contra. Porque no fueron los cálculos ni los planos, ni siquiera el sabotaje lo que lo mató. Fue el tiempo. Los aliados ya estaban sobre suelo alemán. Las fábricas eran ruinas, las rutas eran cenizas, y los sueños de los Horten, una vez más, quedaban enterrados bajo toneladas de burocracia, envidia y miedo al cambio. El proyecto del 18 murió sin haber nacido. Nunca hubo prototipo. Nunca hubo vuelo de prueba. Todo se quedó en planos, cálculos, y la angustia de saber que estaban a punto de lograrlo. El Tercer Reich colapsó antes de que una sola pieza pudiera fabricarse, y con él se esfumó la última posibilidad de que un bombardero nazi surcara los cielos del Atlántico. Pero la historia no termina ahí, solo cambió de escenario. Décadas después, los archivos secretos se abrieron, y los ingenieros aliados, especialmente en Estados Unidos, se encontraron con algo inquietante: un diseño nazi, de madera, con forma de ala pura, pensado para evadir radares. Y lo más perturbador, funcionaba. Las simulaciones modernas lo confirmaban. El H-18 habría podido cruzar el océano, habría llegado a Nueva York, habría lanzado su carga, y quizás habría cambiado el curso de la guerra. Tras la derrota, Walter Horten se quedó en Alemania y colaboró con la nueva Fuerza Aérea de la RFA. Su hermano Reimar huyó a Argentina, donde siguió diseñando alas volantes y hasta propuso un avión supersónico con ala delta, años antes de que los estadounidenses siquiera soñaran con eso. Curiosamente, Reimar nunca fue parte de la operación Paperclip, nunca trabajó para los aliados, nunca fue reclutado, pero su fantasma sí los alcanzó. Porque cuando en los años 80 Estados Unidos buscó un bombardero indetectable, volvió a esa idea olvidada, el ala volante, y así nació el B-2 Spirit. Mira su silueta, sus líneas, es el eco del Horten, resucitado por el enemigo que debía haber sido su objetivo. Una ironía histórica, un legado involuntario, y una prueba de que a veces, los diseños más visionarios simplemente estaban demasiado adelantados para su época. Los Horten no ganaron la guerra, pero su idea sobrevivió a todos, porque hay ideas que, aunque saboteadas, enterradas o despreciadas, no mueren. Simplemente esperan. El Horten H-18 no voló, pero su sombra cruzó el océano, no como un arma de guerra, sino como una advertencia de lo que casi fue, una idea nacida en el abismo, forjada entre ruinas y desesperación, que sobrevivió a la derrota de un imperio. Y eso es lo más perturbador, porque lo que asusta no es lo que lograron construir, es lo cerca que estuvieron de lograrlo, lo avanzado que estaban, lo claro que veían un futuro que el resto del mundo aún no comprendía. Hoy, ese legado sigue volando. Cada vez que un B-2 Spirit despega, lo hace con un eco alemán en su estructura, con una idea rescatada de los escombros del Reich, irónicamente, perfeccionada por quienes un día habrían sido su blanco. La historia no siempre premia al más justo, a veces premia al que tiene la mejor idea, aunque llegue demasiado pronto. Y esa es la verdadera lección del Horten H-18. Una idea puede ser enterrada, puede ser saboteada, puede ser ignorada, pero si es poderosa, si es pura, si está adelantada a su tiempo, no necesita alas para volar. Solo necesita que alguien, algún día, la redescubra. Si te gustó esta historia, suscríbete y deja tu like. Hay muchas más esperando ser contadas.